Buenos días a todos. Tengo el gran honor y placer de tener a mi amigo Víctor Badel con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? El placer es mío y gracias por ese título. Para considerarme tu amigo ya para mí es un honor. Bueno, llevamos muchos años trabajando junto con Víctor. Víctor es un abogado admitido en el estado de Nueva York, en el estado de Washington y en el Distrito Federal en Washington, D.C. Además de estar admitido en cortes federales y cortes de impuestos y con 2 maestrías en materia legal, una en el American University y otra en la Universidad de Florida, y de conocimiento personal por nuestra amistad y la cantidad de trabajo que hemos hecho juntos, uno de los mejores abogados con el que he tenido el honor de trabajar y tenerlo como huésped hoy para hablar de esta nueva ley, pues es un gran privilegio. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Nuevamente, para mí, gracias compartir con ustedes. Bueno, Víctor, como sabes, esta nueva ley de la Florida, la famosa 264, ha sido una ley que ha generado muchísima incertidumbre, frustración, confusión, tanto en la comunidad de realtors como en la comunidad de prestamistas hipotecarios, y en realidad en personas internacionales que quieren comprar e invertir en la Florida, ¿no? Para aquellos que no conocen la ley 264 que se implementó ahorita el 1 de julio en el estado de la Florida, nombra a 7 países internacionales, dentro de los cuales está Venezuela y Cuba y Rusia, Irán, Corea del Norte, y China. Menciona esos 7 países como que las personas de esos países tendrían restricciones en inversiones en bienes inmuebles en la Florida, tanto en terrenos agrícolas como en propiedades residenciales con varios criterios, ¿verdad? El día de hoy, lo que queremos ahondar con Víctor es aclaratorias y perspectivas que, como un abogado con una visión federal, particularmente de migración, quizás él nos puede dar particular idea y aclarar algunas dudas. Si querés, Víctor, ¿por qué no comenzamos y me das un poco tu pensamiento general de particularmente las áreas grises que parece tiene esta ley que ha causado tanta confusión? Sí, en líneas generales, Ricky, tú mencionabas ahorita la ley federal. La ley federal no puede, es la ley suprema, pues, ¿no? Es la ley que se emite por parte del Congreso de los Estados Unidos, y ninguna ley estatal puede estar chocando de manera directa con la ley federal. En ese sentido, te explico lo siguiente, ¿no? La ley federal es muy clara en cuanto a la discriminación específica, en cuanto a situaciones de origen, donde la persona venga de un lugar específico, a nacionalidad. Eso está prohibido, pues, expresamente por la ley federal. Y lo que hemos visto en el pasado, esto no es la primera vez, hemos visto leyes políticas en otros estados, en otras jurisdicciones. Hace muchos años hubo una ley con ciertas características similares en el estado de Arizona, y en otros estados hemos visto otras intenciones de ley que obviamente cuando van a disputas federales prevé pues la ley federal y eventualmente quedan sin efecto. Esta ley de la Florida, desde un punto de vista federal, yo te puedo decir que estimo que eventualmente pudiera quedar sin efecto cuando se den esas disputas legales que seguramente se van a dar. Sé que algunas ya se están dando, estoy seguro que van a venir otras, simplemente por eso, por de alguna manera discriminar de origen y nacionalidad de, obviamente, esos 7 países que tú mencionaste. Así que yo creo que esto es una ley política que tiene intenciones políticas. No soy abogado en la Florida, pero sí te puedo decir que la misma redacción del texto jurídico carece de esa técnica legal que se debe tener para legislar de manera correcta, porque la ley no es para dejar vacíos, la ley no es para dejar
cosas a la imaginación o al entendimiento. Entonces yo creo que desde un punto de vista federal, eventualmente esta ley pudiera ser revertida o pudiera quedar sin efecto en la Florida. Una gran cantidad de nuestra audiencia, Víctor, son personas de origen venezolano, ¿verdad? Los venezolanos que han sido forzados a migrar del país, han venido a la Florida en grandes cantidades, son parte de las comunidades latinas aquí en la Florida, y en particular en la comunidad venezolana se ha generado mucha confusión, ¿verdad? Porque hay muchos venezolanos que viven acá, y que, por ejemplo, tienen el estatus de TPS, pero no tienen un asilo político aprobado. La ley habla, por ejemplo, de aquellos ciudadanos de los países, incluyendo Venezuela, por ejemplo, que residen en el país, habla del domicilio de las personas y habla de las personas con asilo aprobado. Pero hay mucha gente que no tiene el asilo aprobado, sí tiene TPS y está aquí domiciliado. ¿Cuál sería tu opinión sobre esas personas? ¿La ley le aplica o la ley no le aplica? El principio básico o la definición básica de domicilio, no mucha gente la maneja, ¿no? Pero el domicilio es donde tú tienes tu principal asiento de asuntos e intereses. Es decir, que la gran mayoría de todos esos venezolanos que están aquí presentes en los Estados Unidos seguramente se desprendieron hace mucho tiempo de tener su principal lugar como de asuntos e intereses Venezuela, es decir, que ellos no están domiciliados en Venezuela. Después está el tema de la residencia, evidentemente residen aquí. Así que desde el punto de vista de domicilio, para mí eso es muy claro. Pudiera yo tratar de entender que los impulsores de esta ley han tratado de hacer es, obviamente, identificar a aquellas personas que realmente producen en Venezuela, generan dinero en Venezuela, tienen vínculos con el gobierno, etcétera, y eso es lo que tal vez se pretendió o se pretende hacer. Pero la gran mayoría de los venezolanos que están en el sur de la Florida, que son más de 500, 600 mil, ya yo no sé que las datas recientes, pero sí te puedo garantizar que son más de medio millón de personas. Esas personas no tienen domicilio en Venezuela, esas personas tienen su principal, repito, lugar de asuntos e intereses aquí en la Florida. Entonces, por ahí yo te puedo garantizar que esas personas no están domiciliadas en Venezuela, en consecuencia no debería aplicarles la ley. Y por otro lado, quiero explicarte esto de manera muy clara. El TPS, que es un estatus de protección temporal, recientemente, Ricardo, se acaba de hacer una extensión, una redesignación, ambas cosas se hizo por parte de la administración Biden, y esto significa que todos aquellos venezolanos que hayan entrado a los Estados Unidos, sin importar la manera de ingreso, puede haber sido legal o incluso cruzando la frontera antes del 31 de julio de este año 2023, van a tener la oportunidad de aplicar a este estatus de protección temporal. El título temporal es solo un título. Olvídense de eso. Eso está para quedarse y a quedarse años por venir, pero muchísimos años, ¿ok? Es prácticamente imposible dejar sin efecto un TPS, porque lo hemos visto así con otras nacionalidades, ya que dejarlo sin efecto causaría un daño económico y un impacto demasiado importante ya en la sociedad, y eso está para quedarse. Entonces, el título TPS, aunque diga temporal, olvídense eso. Lo que quiero que se enfoquen es en entender que es un estatus legal que va a ser continuo por muchos años, aunque el título diga temporal. Cuando yo explico esto desde el punto de vista legal y federal para muchas cosas que hacemos, tiene mucho valor, porque presentarse con un estatus legal para cualquier cosa, cualquier trámite que se vaya a hacer, es una gran diferencia a aquellos que no tenían nada, simplemente tenían un asilo pendiente. No, realmente el asilo pendiente da una autorización a estar, pero no es un estatus legal, y eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, yo diría que para los efectos de esta ley, que entró en vigencia el 1 de julio,
Y la ley federal esta nueva orden ejecutiva acaba de darle ingreso a todos aquellos que hayan entrado antes del 31 de julio, o sea, la posibilidad de aplicar, es decir, que todos van a poder aplicar un TPS, todos van a poder tener un estatus legal, que eso significa muchísimo, de hecho te pone al mismo nivel que un estatus de asilado, que es básicamente el único estatus que de alguna manera se menciona en la ley, pero el TPS es un estatus legal de mucho peso y mucho valor, y lo que quiero que entiendan es que si usted tiene un estatus legal y además no tiene domicilio en Venezuela, es decir, que no tiene su principal asiento de negocios e intereses en ese país, no tiene vínculos con el gobierno directo, no tiene participación política, etcétera, etcétera, yo diría que la comunidad venezolana prácticamente no tiene mayor inconveniente en cuanto a la aplicación de esta ley. Eso es un gran alivio para mucha gente escuchar, estoy seguro, porque como sabes, hoy en día a nivel práctico en la implementación de ley, esta ley manda a que en cualquier transacción de compra de bien inmueble en la Florida, el comprador, sea quien sea, tiene que firmar un affidavit, una declaración jurada, y el quien declara tiene que declarar que la ley o le aplica o no le aplica. Incluso claramente dice el affidavit que la ley no aplica, por ejemplo, a residentes y a ciudadanos de Estados Unidos, pero aún ellos tienen que firmar el affidavit diciendo que no le aplica. Y muchos venezolanos que tal vez llevan unos años de residencia acá, quizás han empezado alquilando su vivienda, están interesados en comprar, ahora tienen el nervio que si el affidavit lo firman afirmando que no le aplica la ley. Entonces los que están con esta TPS creo que les va a aliviar mucho escuchar tus palabras. Sin duda alguna, siéntanse tranquilos que eso es un estatus legal que los pone por encima de la situación de muchos que solamente tienen un asilo pendiente, como es el caso de otras nacionalidades. Claro. Los países que simplemente han aplicado el TPS, al asilo, y no tienen, hasta que no les den el asilo, no tienen un estatus de asilado, pero el TPS sí es un estatus legal y eso pone a las personas en otro nivel. Y repito, el tema del domicilio es algo muy importante y obviamente eso no mucha gente lo digiere, pero el domicilio simplemente es si la persona todavía tiene negocios e intereses principales en un país que sabemos que lamentablemente para los que somos venezolanos también está gobernado por personas que no deberían estar gobernando. Entonces mucha gente se está beneficiando directa o indirectamente de eso, y eso es lo que creo pretende o pretendió hacer la legislatura del estado de la Florida con eso. Pero repito, a largo plazo, igual todo ese trabajo que han puesto a hacer a muchas entidades en la Florida deberían quedar sin efecto, porque te repito, esto ya lo hemos visto antes, Ricky, muchas leyes o muchos proyectos en otros estados a lo que toca un poquito algo que tenga que ver con la ley federal, las cortes federales por lo general se inclinan en proteger la soberanía de la ley federal ante la ley estatal. Claro. Ahora, yo no sé si con tu visión federalista de migración, vos nos puedes contestar otro escenario que es todo aquella persona que tiene doble ciudadanía. Una de sus ciudadanías es de uno de los países de la lista, digamos Venezuela, y quizás tienen ciudadanía italiana, española, etcétera. La ley no habla de estas personas. Ahora, yo entendería que, por ejemplo, si vos domiciliás en Venezuela, estás domiciliado ahí y tal vez tenés una ciudadanía española, quizás es un escenario. Pero si vivís en España o en Italia o en otro país y querés invertir en Estados Unidos, si esa gente se puede sentir cómodo determinar que a ellos no le aplica la ley. Sí, yo me inclino por lo mismo, que ellos, al no estar domiciliados en Venezuela o en Cuba, que dificulta que exista gente de otros países haciendo negocios en Cuba, pero yo te diría con mucha tranquilidad,
que lo más importante ahí es el domicilio. Es decir, al no tener ese vínculo, ese contacto con negocios que tengan que ver con estos regímenes, creo que no deberían tener problemas. No importa para mí el que se tenga doble ciudadanía para la gran mayor, para ningún trámite federal migratorio. Nosotros en materia federal, cuando hablamos de ciudadanía, nos preguntan el país de nacimiento y el país de nacionalidad si se tiene otra. Y Estados Unidos es de esos países que no tiene ningún problema en que la persona tenga más de una nacionalidad. Ahora, para esto o para esta ley, como yo lo veo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no tiene nada que ver la ciudadanía per se con el vínculo a través del domicilio, que creo que es lo más importante. Entonces yo te diría, Ricky, para resumirte, que sin ningún problema una persona que tenga doble nacionalidad pudiera invertir, siempre y cuando obviamente no tenga vínculos directos con estos países o con estos regímenes actuales. Y la última pregunta que te hago en esta misma línea es, ya hay muchas personas nacidas en Venezuela que tienen inversiones en la Florida y la ley manda a esas personas a registrarse. ¿Vos considerarías que venezolanos no domiciliados en Venezuela, incluyendo aquellos con otras nacionalidades, que ellos deberían de registrar las propiedades como manda la ley, o como no crees que les aplica, no hay necesidad de registro? Bueno, en ese tema tan específico y tan propio de la Florida, ahí sí ya yo no pudiera opinar, porque ya es un tema que ya yo no pudiera decirte, porque ya tiene que ver con regulaciones propias de la Florida, ¿no? Pero sí, ahí sí ya Ricky ¿sabes? No te pudiera hacer comentarios mayores. Yo sí te digo en líneas generales que todo el que no esté domiciliado se sienta tranquilo en ese sentido, porque si uno está aquí o está en el extranjero, como tú bien presentabas el ejemplo, no tiene vínculos con el gobierno, ¿por qué habría de preocuparse? Para mí, ellos mismos se delimitaron con el tema del domicilio, y la definición de domicilio creo que fue de las primeras que yo aprendí cuando empecé a estudiar Derecho, así que me siento muy tranquilo en ese sentido. Pues Víctor, te agradezco mucho tu tiempo, este conversatorio. Espero que se vuelva a repetir con nuevos temas como lo hacíamos antes, y siempre con una gran admiración hacia tu persona, porque he visto cómo le has ayudado a tantas personas con tu asesoría, y nuestra comunidad y audiencia sé que está agradecido contigo. Gracias por acompañarme hoy. Siempre a la orden, te mando un abrazo. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego.